Ya, vamos a continuar entonces con este síntoma que es el motivo de consulta más frecuente con el que nos afrontamos en nuestra práctica diaria, que es el dolor. Por lo tanto, creo que es fundamental desde que ustedes desde el inicio de su carrera puedan conocer qué significa y cómo medirlo y lo importante que es considerar aspectos no solo biológicos, sino que también psicoemocionales de nuestros pacientes, porque vamos a ver ahora que son factores importantísimos a la hora de cómo se manifiesta el dolor en cada uno de ellos. Y de hecho, traté de ahondar más en esto porque obviamente es parte de mi especialidad, de mi magíster. Entonces, yo creo que entendí, bueno, y se ha ido actualizando. De hecho, el año pasado salió la última definición de dolor, luego de muchos años. Entonces, creo que es de gran relevancia aprenderlo desde que son chicos en este mundo de la odontología, porque personalmente creo que yo lo entendí tarde, entonces creo que lo entendí en el posgrado. Así que no voy a entrar en detalles tan neurofisiológicos, pero sí clínicos que son importantes de manejar desde ahora y en adelante. Como les decía, el año pasado, el 2020, salió la nueva definición de dolor, que vino a un poco a actualizarse, porque hace rato que no se actualizaba, y que trajo este gran cambio que nos dice que el dolor es una experiencia. Y eso quiero que se graben bien en la mente, porque al ser una experiencia, como dice acá, sensorial y emocional, que esto es el gran cambio que se hizo en la definición, desagradable claramente, nos dice que como experiencia que es muy personal entre un individuo y otro. Por eso es que yo puedo sentir dolor frente al mismo estímulo que otra persona puede no sentirlo. Eh, y bueno, se ha hablado mucho de los umbrales del dolor y todo eso, pero ahora esto se expresó en una definición que creo que está bien lograda porque en pocas palabras resume o integra el componente biológico o físico con lo sensorial, pero además le agrega de que es una experiencia emocional desagradable que está asociada o, o puede estar asociada a una lesión tisular real o potencial. Pero también esta nueva definición de dolor, que es lo nuevo, nos dice que también esta experiencia desagradable puede ser similar a la asociada a una lesión. O sea, yo puedo tener dolor sin tener una lesión tisular real, pero puedo sentir dolor. Entonces vamos a ver de que hay tipos de dolores, de que yo no puedo, que pasan frecuentemente en las consultas, que un paciente me dice que le duele algo y que yo lo examino y no le encuentro nada, pero el paciente me dice que le duele. Y creo que antes, o quizás todavía, pasa mucho de que esto que el paciente es alaraco, que está exagerando, si no tiene nada, pero ¿cómo le duele si el diente está bien? Si la encía está bien, si la lengua está bien, todo está bien, pero el paciente me dice que le duele y que le duele hace 6 meses, pero no tiene nada. Pero si usted no tiene nada, los exámenes están bien, no tiene nada. Y eso antes no estaba descrito en ninguna parte como dolor, sino que solo se le atribuía a las causas biológicas o físicas, como que tenía que haber algo para llamar a algo dolor. Y hoy día, con esta nueva definición de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, tenemos, o se confirma que hay dolores que no necesariamente están relacionados a una lesión tisular que nosotros podamos comprobar o ver, pero que los pacientes sienten dolor y ese dolor es real. Por lo tanto, tenemos que considerarlo
y tratarlo también. Por lo mismo, esta nueva definición de dolor trae un componente, un enfoque en realidad biopsicosocial con los nuevos modelos de atención, y está a la altura de estos nuevos enfoques, donde no solo, como les decía, evalúa el componente biológico del dolor, sino que también integra a esta definición la parte psicológica y la social. Entonces, teniendo eso en cuenta, y grabándose esta definición de dolor, vamos a ver las distintas características del dolor, cómo podemos medirlo objetivamente y subjetivamente, y también un poco clasificarlo. Hay muchas maneras de clasificarlo. El dolor es un tema gigante, podríamos hacer un curso entero de dolor, pero hay especialidades de dolor, entonces es gigante, pero traté de resumirlo y para que puedan aplicarlo de la forma a la semiología, digo. Acá está el resumen de cómo se cambiaron las definiciones. Vean que la definición anterior era del 79, entonces era necesario traer una nueva, y con esta nueva definición, que es la que les mencioné anteriormente, que incluye esto de la experiencia y que puede o no puede estar asociado a un daño tisular, trae otras notas, este artículo que publicó la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que estuvieron 2 años haciendo este paper, que el dolor es siempre una experiencia personal que está influenciada, como dice acá, por factores biológicos, psicológicos y sociales, como todas las enfermedades. A pesar de que esto es un síntoma, vamos a ver después que también puede ser considerado en algunas veces el dolor crónico como una enfermedad en sí misma, que además trae otra nota, que el dolor y la nocicepción son fenómenos distintos, lo vamos a ahondar un poco más adelante. El dolor no puede ser dado solamente por la actividad de las neuronas sensoriales, no solamente depende de eso, no solo por estimular neuronas vamos a provocar dolor. Los individuos, a través de sus experiencias de vida, van aprendiendo el concepto de dolor, por eso es una experiencia. Por lo tanto, nuestras creencias durante la vida, nuestras experiencias dolorosas van haciendo que nosotros cambiemos esos conceptos de dolor y aprendamos nuevas cosas del dolor y lo manejemos de distintas formas. Por lo mismo, como es una experiencia personal, el reporte de una experiencia dolorosa de una persona debe ser respetada y debe ser creída. Esto de que el paciente está laraqueando, de que está exagerando, que le pone color, estas cosas que suelen, y ustedes van a escuchar mucho, pero que espero que nunca digan, ya no, eso no va más. Todos los relatos de dolor, o sea, nunca debieron decirse esas cosas, pero ahora por fin está publicado en un artículo científico, porque tiene bases científicas para decirse. Son experiencias que son individuales, porque hay componentes psicoemocionales importantes que van a modular esta experiencia dolorosa. Bueno, acá hablan de la respuesta, que el dolor tiene una función, ¿cierto? Que es alertarnos que algo está mal, es una respuesta adaptativa, igual que la fiebre, pero si se nos alarga mucho tiempo ya empieza a tener efectos adversos o secundarios en realidad a las estructuras de distintos órganos, ¿cierto? Y que van a afectar el componente, sobre todo el componente psicológico de nuestros pacientes y su calidad de vida. Eso, entre otras cosas. Acá hablan de la descripción verbal del dolor, que es uno de las formas de expresarlo, pero también aquí reconocen el dolor en las distintas especies, que es otra cosa que se les aplaudió a esta nueva definición de dolor,
porque a pesar de que, y esto lo van a afirmar las personas que tienen mascotas, a pesar de que hay especies que no pueden comunicarse a través del habla, nosotros sí podemos ver cuando alguien, o alguien que no puede hablar, como los bebés, sí podemos ver cuando alguien está sintiendo dolor y no puede hablar. Y eso también está escrito acá. Entonces, con esas nuevas definiciones de dolor, muy actualizadas, nos quedamos con estos conceptos de definir el dolor como una experiencia construida por el cerebro, a partir de un montón de vivencias que tenemos en nuestra vida y a partir de, obviamente, hay un componente biológico, neurofisiológico, pero hay otros componentes psicosociales importantes también. Y como el dolor es una experiencia, vamos a entender que nocicepción, que es la parte estrictamente biológica, ¿cierto? Que tiene que ver con la transducción en las neuronas y la vía que llega hasta niveles centrales, no es lo mismo que dolor, ¿sí? Que antes se usaban como sinónimo, pero hoy día no se usan como sinónimo porque el dolor es la experiencia que construye el cerebro, y esto lo vamos a ahondar un poquito más allá. Por lo tanto, la vía que va desde que yo, no sé, me pincho con una aguja o me corto el dedo hasta que yo siento la sensación, esa vía desde la neurona o del receptor que sintió y todas las neuronas que llegan hasta mi cerebro se llama vía de la nocicepción, y antes se llamaba vía del dolor, o al menos yo la aprendí como vía del dolor. Pero no se puede llamar vía del dolor porque el dolor se construye en el cerebro, y es ahí donde recién le podemos decir dolor, porque en la vía van puros impulsos eléctricos y reacciones bioquímicas, neurotransmisores, pero eso ahí todavía no se construye la experiencia se construye en el cerebro. Por lo tanto, la manera correcta de decirlo es vía de la nocicepción. ¿Qué es esto? No voy a entrar en detalle de explicarle todo esto porque eso le toca a otras asignaturas hacerlo. Pero finalmente todo este recorrido de que si yo me pincho ahí con un cuchillo, un bisturí, lo que sea, y los receptores aquí hacen su trabajo de sentir esto, el nociceptor, ¿cierto? Y traspasarlo a la primera neurona que llega después acá, a la médula espinal y se va hacia el cerebro. Esa vía, que antes se conocía como vía del dolor, no sé si ustedes también la conocieron así, quizás en el colegio, ahora se llama vía de la nocicepción. Porque acá en el cerebro, cuando llega esta información, el cerebro recién, cuando ustedes sienten dolor, acá se integra toda la información de sus experiencias previas, del contexto, y ahí hay cosas que vamos a conversar ahora en un ratito más. ¿Por qué acá en el cerebro se llama dolor y no acá, aquí en el paso de los potenciales de acción? Porque es, en el fondo, en el cerebro, donde está la construcción de la experiencia dolorosa, está la integración de la nocicepción, que es esta información que viene desde, en el fondo, desde solo la parte neurofisiológica, biológica, la información que traen las neuronas, desde el punto donde se causó el daño, ¿cierto? Donde me pinché, donde me quemé, donde, no sé, se me fracturó un hueso, donde me está doliendo el diente. Pero también hay dos componentes más de esta experiencia dolorosa. Esto es a grandes rasgos, pero se dice que el dolor como experiencia se compone de tres partes: de la nocicepción, pero también hay un factor emocional, psicológico, de las emociones ligadas a ese dolor, y también un factor cognitivo, que es cómo yo entiendo ese dolor. ¿Y a qué me refiero con estas dos cosas? Que es como el factor psicosocial del dolor, es entender cómo influye el contexto. Que el mejor ejemplo para esto es ver, por ejemplo, cuando un deportista, que lo típico es ver como un futbolista cuando tiene una lesión real,
no las que fingen, sino que las reales, cuando se fracturan y se les sale el hueso, fractura expuesta, ya no tanto, pero quizá una fractura o un esguince terrible y después siguen jugando como si nada les pasara, y no les duele nada porque en el fondo el contexto psicosocial de la situación, porque pueden estar jugando la final de la Copa del Mundo y están con, no sé, antes de la pandemia, con la gente gritando y con toda esa emoción de querer meter un gol y todo eso, les favorecen el componente emocional y, y también saben que con ese esguince o quizás una fractura que es leve, no se van a morir, entonces entienden ese dolor como que no les va a pasar nada grave. Eh, y eso hace de que la nocicepción se vea disminuida. Por lo tanto, su experiencia dolorosa es menor. Distinto sería de que, no sé, imaginémonos eh, a un dentista que se fractura la muñeca derecha y no puede trabajar y todo, no puede trabajar en muchos meses, y está pensando en todas las cuentas que tiene que pagar y un montón de problemas, y obviamente que ese dolor se le va a aumentar porque tiene un factor emocional relacionado con eso. Eh, lo mismo, quizás el factor cognitivo ahí, al ser un profesional de la salud, va a entender que no se va a morir con esa fractura o con ese 15 de muñeca. Pero a nuestros pacientes, por ejemplo, en el área que yo veo, que es dolor orofacial, muchas veces van hace rato pasando por otorrinos o neurólogos con dolor de oído o con dolor de cabeza que no encuentran razón de ser. Nadie les da un diagnóstico, entonces ellos piensan que se van a morir, que tienen un tumor cerebral, entonces no entienden porque no tienen diagnóstico por qué les duele toda la cara o por qué les duele la mitad de la cara. Y nadie, no les ven nada en el examen clínico. Eh, entonces la parte cognitiva, que es cómo entienden su dolor, no les ayuda porque ellos piensan que como nadie encuentra nada, es algo muy raro, que es un tumor cerebral que no sé, nadie ha encontrado, entonces se van a morir, y eso repercute en la parte emocional, les da miedo, les causa, como los dolores pueden ser muy intensos, no los deja trabajar, no les deja hacer sus actividades sociales cotidianas, tienen problemas con su familia, con sus amigos. Entonces todo esto repercute de forma negativa y puede ser que con el mismo dolor, una persona que sí entiende que no se va a morir y que tiene un componente psicoemocional mejor, sienta menos dolor que el otro paciente que no entiende su diagnóstico y que tiene un componente psicoemocional inestable. Entonces, no solo es evaluar la parte física en la semiología del dolor, sino que también tenemos que estar atentos a cuál es la parte psicoemocional de nuestros pacientes. Por eso les decía que al principio era importante evaluar la actitud con la que llegan nuestros pacientes a consultar. Como si vienen con un estado anímico con tendencia como media depresiva, o si les dice que llevan con este dolor y nadie les ha dado solución en mucho tiempo, o si ha afectado en su calidad de vida, si ya no pueden hacer muchas cosas, o si no quieren hacer cosas, y todos esos rasgos que uno dice, su comportamiento psicológico está haciendo que le duela más. Y lo mismo con la parte de entender los dolores. Por eso es tan importante educar a nuestros pacientes, sobre todo en procesos dolorosos, y en todo en realidad, en todos los cuadros clínicos, porque entender el diagnóstico que tenemos es una parte importante del proceso de llegar a sanar a nuestros pacientes. Y dentro de eso, les quería recomendar este libro, que es un libro que es dirigido a pacientes, de hecho. Bueno, que también lo pueden leer profesionales de la salud, o cualquier persona en realidad. Se llama Explicando el dolor, que si ustedes quieren ahondar más en el tema, es de estos autores que son expertos, o que su área de estudio es la educación en neurociencia del dolor.
y que es David Butler y Lorimer Moseley. Bueno, ellos son del área de la kinesiología más que nada, pero hablan de dolor transversalmente. Y está súper bueno, es ilustrado y les explica a los pacientes qué es el dolor, por qué les duele, por qué a veces pasa que no tienen nada y les duele, lo importante de la parte psicológica, cómo entenderlo, técnicas como para tratar el dolor crónico. Es súper bueno. Y ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, explica el tema de los receptores, cómo hay receptores para la presión, para químicos, para el calor, cómo se transmite el estímulo de la nocicepción a través de una neurona. Es bien didáctico, está escrito de una forma muy amigable, cuentan historias de dolor, es súper, súper bueno. Y está ilustrado así, de esta forma. Así que se los recomiendo si alguien lo quiere, y yo lo tengo en PDF, así que se los puedo hacer llegar. Y en esa misma línea, se ha hecho mucho estudio relacionando la educación en dolor y en este tipo de explicar por qué a un paciente le duele, o su diagnóstico en realidad. Y comparando ese tratamiento solo de educación versus terapias convencionales. Bueno, esto obviamente es del área de TTM, pero se han encontrado resultados similares, tomando grupos de pacientes con TTM y haciéndoles a un grupo solo educación y a otros poniéndoles planos, por ejemplo, y a otros haciéndole terapia física, o a otros dejándolos sin tratamiento, y tienen resultados similares. O sea, la repercusión de educar solamente a nuestros pacientes tiene un valor significativo en la disminución del dolor. No solo de forma objetiva, sino que también en subjetiva, en cuestionarios que vamos a ver más adelante, en los que se valora cómo afecta este dolor en su calidad de vida. Entonces, todos esos índices mejoran al educar a nuestros pacientes. O sea, es como hacer hincapié en darse un momento de las consultas para no solo decirle al paciente que el diagnóstico que tiene, sino que explicarles por qué le duele, por qué es esa lesión, por qué, de dónde viene todo eso. Y créanme, yo lo he visto, o sea, lo veo personalmente en las consultas, como en la primera sesión, solo con explicarle a los pacientes y educarlos respecto a su dolor, de que en realidad no se va a morir, de que en realidad no es un tumor cerebral, sino que es un dolor, no sé, del músculo macétero que se irradia para allá, no sé, cualquier cosa. A la sesión siguiente, sin haberlos tocado todavía, ya llegan con mucho menos dolor. Entonces, y ellos mismos lo comentan, es como solo hablar y entender lo que me pasa ya me hizo bajar los niveles de dolor enormemente. Así que dicho eso y dejándolos actualizados con conceptos de dolor que espero los apliquen en todos sus pacientes y en ustedes mismos también, y en sus familias y en sus amigos y en todo. Vamos a entrar a la parte más técnica de la semiología del dolor propiamente tal, y son las cosas más importantes, porque uno podría ser mucho más detallista, pero es como las cosas típicas que uno pregunta acerca del dolor en nuestros pacientes. Entre ellas tenemos la duración, el tiempo de evolución de ese dolor. Cuando un paciente nos dice que le duele algo, que la mayoría de las veces va a ser un diente, tenemos que preguntarle hace cuánto tiempo le duele, ¿sí? Y según eso vamos a clasificar el dolor en agudo o crónico. Obviamente la localización y la distribución de ese dolor, en qué sitio anatómico le duele, y si ese dolor es bien localizado, o sea, si él me puede decir, me duele este diente, por ejemplo, o esta zona, o en realidad me duele la mitad de la cara, o bueno, vamos a ver el concepto de dolor referido, que a veces a un paciente le duele, no sé, la cabeza, la zona temporal,
pero el origen del dolor no es la zona temporal y es, no sé, el esternocleidomastoideo. O a veces hay dolores dentales que no son de origen dental, porque es un dolor referido, que es porque el origen está en un sitio lejano. Y eso suele pasar en la zona de cabeza y cuello. Vamos a ir a ver por qué más rato. La intensidad también es importante. Hay varias formas de clasificar la intensidad del dolor. Están estas escalas nominales de leve, moderado, intenso, pero son un poco ambiguas porque, como dijimos que el dolor es una experiencia personal, para mí leve puede ser algo muy distinto a lo que para ustedes es leve. Por lo tanto, hay escalas del dolor y las comparaciones de intensidad siempre se hacen con el mismo paciente, o sea, se compara a sí mismo, porque para mí un 5 no es lo mismo que para ustedes un 5, porque nuestras experiencias de dolor han sido distintas. El carácter es la descripción del dolor. Ahí vamos a ver algunas palabras que se usan para describir cómo es el dolor, que es típico que a uno le preguntan cuando va a consultar alguna parte, pero descríbeme tu dolor, ¿cómo es? Y es súper difícil de repente describir ciertos dolores, pero hay ciertas palabras que se ocupan, que a veces les voy a mostrar algunas, las más comunes, para tratar de explicar lo que sentimos y para que los profesionales puedan traducir eso a un diagnóstico después, juntando todas las piezas del puzzle. Y también, según la fisiopatología, se puede clasificar en somático, neuropático y psicógeno, pero eso es un poquito más fisiopatológico, obviamente. No es tan clínico, pero tiene relación con todas las otras cosas. O sea, yo después de averiguar todo esto puedo decir de qué, como origen, puede ser el dolor. Respecto a la duración del dolor, aquí hay varias opiniones y pueden encontrarse en la literatura con hartas cosas distintas. Pero generalmente en lo agudo, quédense con que el dolor agudo es inmediato, que puede ir desde minutos, con una duración de minutos, hasta... Aquí el hasta es de controversia, porque algunos dicen 3 meses y otros 6 meses. Por lo mismo también lo de dolor crónico también tiene controversias en sus plazos, puede ser de 3 a 6 meses o a, obviamente, años. Pero finalmente tiene relación con cuánto tiempo se demoraría ese tejido en reparar, porque finalmente si hay dolor es porque hubo un daño en ese tejido, ¿cierto? Bueno, generalmente. Después vamos a hablar de los dolores cuando no hay estímulo que lo provoque, que tiene que ver más con el dolor crónico. Pero si es que hubo una lesión, todos los tejidos tienen un tiempo de cicatrización o reparación o modelación, remodelación, más o menos establecido, promedio. Entonces, según el tejido lesionado, yo voy a saber si el dolor que siento está bien, porque si ese tejido se demora en promedio 3 meses en cicatrizar, y yo tengo un dolor de un mes, puedo estar dentro de los tiempos para que me diga que ese dolor es agudo, porque está dentro de los tiempos que ese tejido se demora en reparar. Pero si otro tejido se demora menos o se demora más, tengo que establecerlo bien según tejido. Por eso estos tiempos pueden encontrar distintos tiempos en la literatura. Y finalmente el dolor crónico, como ven acá, en este gráfico, el dolor se va a prolongar por más tiempo del que se esperaba que durara, según el tiempo de reparación de ese tejido. ¿Ya? Si yo esperaba que ese tejido se reparara en 3 meses y llevo 8 meses con dolor, ese dolor es crónico, porque yo ya no debería tener dolor, porque mi tejido ya debió estar reparado. ¿Ya? Entonces va en función más bien del tiempo de reparación del tejido. No sean tan así como estructurados en cuanto a números, porque
Varía mucho de tejido en tejido, de paciente en paciente. Así que quédense, esos son tiempos aproximados, pero finalmente tiene relación con los tiempos de reparación de los tejidos. Y bueno, hay dolores que son episódicos que aparecen, desaparecen y después vuelven a aparecer. Ya, y esos son ciertos cuadros clínicos se presentan de esa forma. La localización del dolor tiene que ver, obviamente, en qué sitio el paciente relata que le duele. Y acá, bueno, además de decirnos y nosotros escribir en nuestras fichas clínicas en qué zona anatómica le duele al paciente, si es un diente, si es un músculo, si es una región completa, si es la mitad de la cara, si es una cefalea, no sé. Tenemos que decir si el dolor es local o localizado o bien delimitado, porque le duele, no sé, justo un diente o justo una zona precisa, o si es irradiado, que quiere decir que se extiende a las zonas cercanas al origen del dolor, o si es referido. ¿Qué quiere decir referido? Que el origen del dolor es distante al sitio donde le duele al paciente. Esto pasa mucho en cabeza y cuello, porque hay situaciones neuronales que hacen que el cerebro se confunda. Por ejemplo, hay una situación que se llama convergencia neuronal, que las neuronas del trigémino con las neuronas cervicales llegan a la misma neurona de segundo orden en la médula espinal. Entonces es como que las dos le conversan a la misma persona, que sería la neurona de la médula espinal. Y esa neurona de segundo orden va al cerebro. Entonces el cerebro no sabe si el dolor viene del cuello o de la zona cervical o si viene de la cara. Y por eso a veces pasa de que, como muestra esta foto, el origen del dolor está en la cervical, en un músculo, por ejemplo, en el esternocleido o en el trapecio, y al paciente le duele, no sé, el macetero, o el temporal, o la cabeza, la sien. Y eso pasa por estos fenómenos de convergencia, entre otras cosas. Hay otros fenómenos que pueden pasar igual. Lo mismo pasa no solo con ramas de sitios anatómicos o sitios o regiones distintas, sino que también dentro del mismo trigémino, que se dan estas formas laminares en el núcleo espinal del trigémino, donde la cara se ve dividida de esta forma. Ahí está por colores, y acá está la representación en colores en la médula. Si ustedes ven, puede ser de que a un paciente le duela un molar inferior, pero como aquí, a este nivel, las neuronas llegan a la misma lámina, el origen del dolor en realidad está en el molar superior. Entonces, por esta conexión compleja, o por esta convergencia, por esta situación de enredo de cables, por decirlo de alguna forma, en el sistema nervioso central, en la zona de cabeza y cuello pasa mucho esto de los dolores irradiados, que puede ser que el sitio de dolor no sea el sitio de origen del dolor, ¿ya? Entonces también pasa acá con los músculos, en la zona muscular, en el dolor miofacial, que hay puntos musculares que pueden pasar acá, que se llaman puntos gatillo. Por ejemplo, en el macétero, a veces los pacientes relatan dolor en los molares inferiores o superiores, y no sé, como dentista lo primero que pensamos es que hay algo malo en el diente, y vemos el diente, no tiene caries, no tiene restauración, tomamos radiografía, el diente está sano. A veces incluso se les hace la endodoncia pensando de que algo tiene el diente, y el paciente sigue con dolor en el diente, en el molar. Y después, claro, como última alternativa, lo cual no debería pasar,
pero como última alternativa le evalúan la parte muscular. Y claro, tiene puntos, uno toca, estos son como nódulos musculares, que se llaman puntos gatillo, uno toca ahí y al tiro se da un dolor que el paciente lo reconoce como familiar en los molares. Es un dolor referido, porque el origen está en el massétero, pero el paciente lo siente en el molar. Lo mismo pasa en el oído, aquí en la zona supraciliar, y así un montón. Hay un libro que se llama, no sé si están teniendo clases de fisiología oral o TTM o algo. Hay un libro que se llama Travel y Simmons, que tiene todos estos mapas de dolores referidos, que hay de todos los músculos del cuerpo, que dan dolores así a distancia. Entonces, no siempre, aquí hay otros ejemplos, del esternocleido. Todas las cruces son donde podemos encontrar los puntos. Entonces nosotros tocamos esos puntos y al paciente le duele acá, acá, súper lejano. ¿Ya? Entonces es un dolor referido. Y otras formas también estas son palabras que se pueden encontrar, nosotros no lo usamos en realidad. Por lo menos yo nunca he escuchado a un colega que las use. Es epicrítico, que se refiere a dolores superficiales bien localizados y bien delimitados, dolores como puede ser una caries dentinaria, esto lo vamos a ver mejor, esta semiología dental en la asignatura del próximo semestre. O también dolores protopáticos, que son difusos, más localizados, más irradiados, y sordos, que es una característica que lo vamos a ver más ratito. Como puede ser ya en caries más profundas que están afectando la pulpa, en pulpitis, ¿ya? Donde los dolores son más localizados, el paciente le duele toda la zona, entonces no puede decir cuál es el diente causal, y son dolores generalmente más intensos y constantes. En cuanto a la intensidad del dolor, existen escalas de manera, donde se evalúa el dolor de manera subjetiva, porque es el mismo paciente el que nos dice qué tanto dolor tiene. Y hay varias escalas. Las más conocidas son la escala EVA, que es esta acá, la escala visual análoga, que es una línea donde el paciente dice con esta línea coloreada, perdón, uno le pregunta qué tanto dolor tiene, acá es ninguno y acá es el peor dolor que usted ha sentido. Entonces él apunta y dice, no, estoy por acá. Entonces después uno mide esta línea y le da esa medición, obviamente, un rango de que obviamente hasta este lado es el peor dolor. Entonces, entre más medición de la escala visual, más dolor tiene el paciente. Y la otra, que es más fácil de aplicar, porque esta se usa más en investigación, esta es más fácil de aplicar en el día a día, que es la escala numérica, que uno le dice del 0 al 10, esta se habla. Del 0 al 10, ¿cuánto dolor tiene? Siendo 10 el peor dolor que ha tenido, y el paciente les dice un número, un 6, un 7. ¿Ya? Yo personalmente he encontrado que a los pacientes les cuesta mucho valorar su dolor, siente como que uno los está juzgando. Porque a mí me gusta mucho que me digan un número, sobre todo porque como en el área de TTM se les pide muchas veces, porque hay muchos músculos, a los pacientes les cuesta dar un número, porque dicen, no, no tanto, un 5, pero quizás no tanto para mí, un 5 yo encuentro que igual es considerable. O dicen, no, no tanto, un 8, pero un 8 para mí es harto. Entonces, para ellos es difícil en general, lo he notado, es difícil dar una valoración. Y también está esta otra de las caritas que se usa más para niños, que tiene que ver con expresiones faciales. Y hay maneras objetivas de valorar dolor que se usan estos instrumentos, que se llama algómetro de presión, que hay digitales y hay análogos, como este análogo.
donde se hace presión en la zona que duele. Ya, por ejemplo, ahí están haciendo presión en el brazo, y esto me tira un número de presión. Entonces, ahí yo evalúo a cuánta presión soporta el paciente, sin que le duela. Esto se usa mucho en investigación, para tener un valor objetivo. Entonces, se supone que si mi tratamiento anda bien, el paciente después, en la segunda medición, va a tolerar más presión al dolor. Y también hay formas, como hemos entendido al dolor como una experiencia psicosocial, ¿cierto? También hay cuestionarios que en realidad en la práctica clínica, al menos, no sé, yo no hago los cuestionarios así de escritos, impresos, pero sí los pregunto dentro de la anamnesis, que tienen que ver con cuánto afectaba el dolor en la calidad de vida. Generalmente esto tiene que ver más con dolor crónico. O están hechos, prehechos, y certificados, ¿cierto?, por distintas organizaciones, entidades. Y tienen que ver con el componente psicológico, como ven acá, si están nerviosos, ansiosos, si no pueden dejar de preocuparse, si sienten poco interés, qué tan frecuentemente piensa que es una enfermedad grave, si le ha dificultado en su quehacer. Hay varios test que miden componente psicosocial. Se usan, las formas escritas se usan mucho para investigación, pero también de forma verbal se pueden usar en el día a día, para evaluar cómo se afecta el componente psicoemocional. Esto tiene que ver con la fisiopatología, no voy a entrar tanto en detalle, pero tiene relación con como el origen del dolor, si es que tiene que ver con cosas somáticas, con la activación de receptores cutáneos, como por ejemplo que sea una lesión que yo sé el origen real, que al paciente le duele porque hay una caries, por ejemplo, o no sé, si se cortó con algo, si esa es una activación de receptores, por lo tanto hay un estímulo que provocó la activación de los nociceptores y ahí todo lo para adelante, y provoca, generalmente esos son dolores agudos. Ahora, si esas cosas no se resuelven en un corto tiempo, no se repara esos tejidos, van a continuarse causando dolor persistente, que tiene que ver más con estos dolores, los dolores neuropáticos, que es cuando hay disfunción de toda la vía nociceptiva. O sea que las neuronas siguen descargando, pero sin necesidad de haber un estímulo. No, eso en resumen, no quiero entrar en detalle porque se nos hace más complicado. Pero los dolores neuropáticos tienen que ver con eso, con disfunciones de la vía nociceptiva, del sistema nervioso central. Las neuronas ya no necesitan estímulo nociceptivo para provocar dolor. Entonces el paciente tiene dolor, pero no hay nada que lo provoque. Ya por eso se hizo esa aclaración en la definición nueva. Y eso es mucho más difícil de tratar. Esto tiene relación con dolor crónico. Y hay dolor que es psicógeno, que tiene relación con el componente psicológico fuerte. Hay dolores psicosomáticos y un montón de otros cuadros, ahí les voy a mencionar algunos, pero tampoco voy a entrar en mayor detalle, pero para que sepan que sí, también hay dolores que tienen que ver con estrictamente salud mental, ¿sí? Y bueno, acá hay una tabla que resume, esto les quería hacer la salvedad, que en algunos libros pueden encontrar como dividido el dolor somático y visceral, y en otras incluyen el visceral dentro del somático. Pero el visceral es de vísceras, ¿sí? Como dolores profundos. De hecho, se dice que el dolor pulpar es un dolor visceral, porque se activan las fibras
amielínica José, eso lo van a ver más en detalle el próximo semestre. Pero aquí cada dolor tiene igual sus características. Como les decía, el dolor somático tiene más características de dolor agudo, punzante, más bien localizado. Y el visceral, que es de tejidos más profundos, es más difuso, y uno no sabe bien dónde le duele, sino es como una zona irradiada. Y generalmente está causado por estas cosas que vemos acá, que es distensión, isquemia o inflamación. Y esa es, no quiero que se aprendan todo esto ni mucho menos, no le hagan caso a lo que está destacado porque lo saqué de una clase de mi magíster y obviamente es lo que es de TTM, pero es la clasificación de dolores orofaciales, que es todos los dolores que nosotros vemos en un fondo, como dentistas, y son muchos, muchos dolores. Ustedes lo van a ver la mayoría durante toda su formación académica. Hay unos que son más raros, pero en general ven que acá en el orofacial no solamente dejan somático y neuropático, y dentro del somático ponen el visceral, que sería el dolor pulpar. Y acá están los psicológicos, que tienen que ver con psicógenos, perdón, que de trastornos de ansiedad, desórdenes del ánimo, desórdenes de somatoforma, o psicosomáticos también se le dicen, como los hipocondriacos, y otros. Tampoco vamos a entrar en detalle. Y generalmente los pacientes pueden tener mezcla, ojo, pueden ser mezcla de este con este, y ahí se hace el diagnóstico. Y ahí hay algunos ejemplos de curvas de algunos dolores comunes en las prácticas médicas clínicas. La neuralgia del trigémino, que es uno de los peores dolores que un ser humano puede sentir, o así está descrito. Es un dolor agudo que es episódico. Entonces, está el dolor y dura segundos. Es muy intenso, pero después se pasa. La migraña está descrito como muchos pics de dolor episódicos. El cólico intestinal, si ustedes ven, es un poco más, el dolor dura más tiempo, ¿cierto? Se va y vuelve. La angina de pecho va aumentando de a poco y se mantiene. Y el dolor crónico musculoesquelético, que también es común en nuestra área, músculos masticadores, dolor miofacial, es constante. Tiene momentos en que sube, fundamentalmente dado por factores psicoemocionales, ¿cierto? Sobrecarga muscular, etc. Donde también tiene curvas, pero generalmente un dolor basal, hay un dolor basal y puede subir en algún momento. Y acá está lo que les decía de cómo podemos describir, que esto les puede ayudar incluso a ustedes mismos cuando sean pacientes y les duele algo, para describir sus dolores, y también porque los pacientes en general usan algunas de estas palabras, pero más las usamos nosotros para describir el dolor en la ficha, o para tratar de ayudarlos a ellos a describir sus dolores. Y entre esos está lancinante, que es que se parece a como que uno le estuvieran clavando una lanza, ¿sí? Quemante, urente, que ese se explica por sí mismo, algo que quema. Constrictivo, opresivo, que es algo que presiona, ¿sí? Como hay dolores de cabeza que son opresivos. Transfixiante, que es algo que es como si a uno le estuvieran atravesando algo de lado a lado, como que puede ser una misma lanza, pero ahora como que te atraviesan de lado a lado. Sordo, que esto es algo que usamos más. Los que están en negrita son como descripciones que podemos escuchar nosotros, lo que usamos más. Sordo, que es un dolor constante, prolongado, que está ahí, como que molesta, que no se va, y que es profundo.
El dolor pulpar suele ser sordo. El dolor muscular también suele ser sordo. El dolor exquisito, que no sé a quién se le ocurrió ponerle así, porque de exquisito, o sea, terrible, porque el dolor, por ejemplo, de la neuralgia trigeminal se describe como dolor exquisito, porque es un dolor agudo e instantáneo, que se va rápidamente. Fulgurante, que es un golpe de electricidad. Desgarrante, que es como sentir que te están rompiendo algo. Taladrante, o terebrante, que es como que sientes un taladro. Pulsátil, que este sí es muy común de escuchar en las consultas odontológicas porque tiene mucha relación con las pulpitis, que es que pulsa, como sentir un corazón que late. El cólico o retorcijón, que es este dolor que tiene mucha relación con los dolores abdominales, ¿cierto? Y el dolor gravativo, que es una sensación de peso, de tener algo pesado. Y acá hay algunos ejemplos clínicos de cada característica y algún diagnóstico asociado a esos dolores, ¿ya? Aquí dicen que la odontalgia está con el dolor terebrante. Esto es un libro médico, sí. Yo no sé, nunca he escuchado a un paciente que me diga que tiene un dolor terebrante o taladrante, pero yo sí, yo lo hubiese puesto acá, la odontalgia, el pulsátil. Pero ahí tienen algunos ejemplos. Y bueno, otra cosa que es importante decir dentro de los tipos de dolor, o el carácter, es de si es provocado o espontáneo. Si es que estos dolores aparecen al hacer algo, al hacer algún estímulo, como el agua fría o el agua caliente en caso de las cosas dentales, o al masticar, al abrir la boca, etcétera, o aparece de la nada. Yo estoy sentada viendo tele y me viene el dolor y no hice nada y me duele, me duele, me duele. Y acá hay otros factores, además de los factores agravantes y atenuantes, porque también hay cosas que hacen que me duela menos, que también es importante preguntarle a los pacientes. También el contexto en que se inicia el dolor, contexto psicoemocional y el contexto social, porque por lo que veíamos de que es una experiencia el dolor, entonces necesitamos saber cuál es el contexto, o también si hay algún evento al que él relaciona el dolor, si es que fue justo después de tomarse un medicamento, por ejemplo, o si es que fue después de comer algo, o de masticar alguna cosa dura, o después de un tratamiento dental, etcétera. Obviamente, analizar todo el cuadro clínico completo, todas las otras cosas semiológicas, el estado psicoemocional actual del paciente, esto es muy importante, el sueño. El sueño está de la mano con el dolor. Dormir mal te hace que te duela más. Lo que sea que te está doliendo, te va a doler más si duermes mal. Por lo tanto, hacer anamnesis de sueño y preguntarle a nuestros pacientes cómo están durmiendo. No necesariamente si dormir 8 horas significa dormir bien, porque tengo que saber a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, si tiene sueño interrumpido, si ronca, si se mueve mucho, si usa muchas pantallas, si usa mucha cafeína, si fuma, si toma mucho. Todas esas cosas afectan su ciclo de sueño-vigilia y eso repercute directamente en el dolor, sobre todo en el dolor crónico. Por lo tanto, es importante que nuestros pacientes entiendan lo importante que es dormir bien. Y generalmente todos los cuadros dolorosos crónicos están acompañados de unas pautas de higiene de sueño, por lo mismo. Y también, asociado a esto, también preguntar sobre si el dolor, por ejemplo, aumenta en la mañana, o se despiertan con dolor, o va pasándose durante el día, o aumenta en la noche, que pasa mucho con los dolores dentales, que se hacen más intensos durante la noche. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con los ritmos circadianos. Y también anamnesis nutricionales, no se trata de hacer una pauta de preguntarle todas las cosas que comen,
pero sí hay alimentos que son más inflamatorios que otros, sobre todo para ciertos pacientes que tienen alergias alimentarias o intolerancias a ciertas cosas, o que hay alimentos que todos sabemos que son inflamatorios para todo el mundo, como el gluten, como los lácteos. Por lo tanto, incluso en cuadros de dolor complejo, se hacen derivaciones a los nutricionistas para que hagan dietas antiinflamatorias, que se hace mucho en cuadros, que hoy día se está haciendo harto en cuadros autoinmunes, por ejemplo, que están relacionados con dolor. O también cuadros agudos de dolor crónico en el área TTM, en la parte muscular, ayuda mucho también las dietas antiinflamatorias, o por lo menos dejar algunas cosas que sabemos que provocan inflamación. Ahí está todo el tema del eje intestino-cerebro, que pueden buscarlo por su propia cuenta, pero ayuda un montón también siempre tener una nutrición acorde. Eso, vamos a dejar aquí, porque no hemos hablado mucho. No sé si hacemos un recreo y volvemos o lo dejamos para la otra semana. Tú lo decides, Valentina. Igual queda poquito, así que podemos terminarlo hoy día. Hagamos un recreo cortito y volvemos. Ya, entonces son 4 para las 4 a las 4:05, 9 minutos. Ya. Listo. Tienes que hacer la pausa de tu grabación. Ya. Ya, chicos, vamos a retomar para terminar con esta última parte que es cortita. Bien, después de hablar de todas esas cosas, recién vamos a entrar un poco más en nuestra área, un poco. Porque vamos a ver la semiología de la parte extraoral. Y en la parte extraoral hay varias cosas que podemos fijarnos y examinar. Dentro de esas tenemos el examen facial, el examen de ganglios linfáticos o linfonodos, el examen de ATM y el examen de neuromusculatura. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de la primera parte, que sería el examen facial, también puede extenderse harto según el libro que estén viendo o la literatura que estén leyendo. Pero a grandes rasgos, uno lo que va a valorar cuando ve la cara de un paciente va a ser primero sus proporciones, ¿cierto? Esto lo van a ver en mayor detalle cuando tengan sus asignaturas de ortodoncia, de odontopediatría. Bueno, ya se llaman de otras formas. Estoy desactualizada con los nombres. Pero en esas áreas de la odontología hacen, o en la rehabilitación oral, hacen harto análisis facial porque tiene que ver harto con la armonización, con el crecimiento facial, y se va a evaluar la simetría de un lado con el otro, y también la proporción de los tercios faciales, que deben ser proporcionales los tres, más o menos, porque claramente no hay nadie totalmente simétrico, ni hay nadie totalmente proporcionado, así como de libro, pero a grandes rasgos uno busca ciertas proporciones y simetría que me indican que hay algo dentro de la normalidad. Si hay algo que se sale de esto, uno pensaría que hay alguna alteración, ya sea de crecimiento, o por ejemplo, si el paciente está con un aumento de volumen, puede que tenga alguna lesión de origen infeccioso o alguna lesión tumoral o algo así. O alguna alteración de crecimiento. La otra cosa a observar es la coloración de la piel. Si es que es homogénea, si es que, no sé, la persona está pálida, como veíamos en la fase anémica, o si es que está enrojecida, como en la fase febril, o si hay cambios, hay pigmentaciones, ya sea
alguna pigmentación reciente, que el paciente les relate que su piel cambió de color, que pasan algunos cuadros clínicos, o zonas de neus o lunares que hayan cambiado de color o de forma, o mucosas que cambien de color, que el paciente les relate que haya cambiado de color, o que ustedes vean algún cambio de coloración en particular. También la distribución del vello cutáneo, si es que hay pelo en zonas que no debiese haber tanto pelo, o cómo se distribuye. También eso, obviamente nosotros sabemos que hay diferencias en el vello cutáneo entre hombres y mujeres, por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta, porque puede estar indicándome alguna alteración hormonal. Eso a grandes rasgos. La sudoración también podemos notarla más fácilmente en la cara, sobre todo lo que hablamos antes de la fase febril, pacientes que pueden llegar sudando, porque pueden estar sudando de dolor también, o por alguna otra condición médica que implique sudoración. También alteraciones de la textura de la piel, pieles más secas o escamosas, o que han perdido elasticidad, ese tipo de cosas. También aprovechamos de ver los ojos, si es que se mueven coordinadamente, si es que las pupilas, nunca he visto a algún odontólogo que vea el reflejo pupilar, a no ser que trabaje en un servicio de urgencia, obviamente en un hospital o algo así. Pero más o menos ver la coordinación del movimiento ocular, si es que los pacientes relatan pérdida de la visión o alteraciones de la visión más que pérdida o visión borrosa, o si vemos esta que se llama inyección conjuntival, que es cuando la conjuntiva se enrojece. A veces hay inyección conjuntival de un solo ojo, a veces bilateral, o también mirar los párpados, la simetría, etc. La nariz también, además de ver si está simétrica, como vemos aquí con esta línea, si es que hay desviación, porque eso me puede indicar algún tipo de obstrucción nasal, que es muy importante. La obstrucción de la vía aérea en nuestra área, ya sea porque puede provocar en los niños alteraciones del desarrollo craneofacial, como también ya en el área de TTM puede ser una causa de bruxismo de sueño, por ejemplo. También ver, no, es difícil que un paciente llegue sangrando de la nariz, pero capaz que pueda pasar, o que les relate también que haya tenido sangramiento nasal reciente o historia frecuente. Eso entre otras cosas. También podemos ver los oídos, la simetría, si uno está más arriba que el otro, eso a grandes rasgos. Tampoco nos vamos a meter más allá. Hay unos libros médicos que obviamente van a describir mucho más allá, pero nosotros tampoco vamos a hacer un examen tan exhaustivo de los oídos. En la parte de linfonodos, esto sí nos importa, porque hay en la zona de cabeza y cuello hay cadenas ganglionares varias, y hay varios linfonodos que nosotros podemos examinar. Ahora, en condiciones normales, de total normalidad, los linfonodos no son palpables, por lo tanto, cuando nosotros examinamos a un paciente sano, no debiésemos poder palpar ni tocar los linfonodos, que se sienten como nódulos, que debiesen ser desplazables en los planos profundos, o sea, que se te arranca, es como una pelotita que se arranca a la palpación. Bueno, cuando tengamos sesiones presenciales algún día, vamos a ver este tema del examen, pero es difícil explicarlo solo en palabras. Pero lo que sí quiero que creo que ya lo hemos mencionado quizás, las características de distintos tipos de palpación del linfonodo, que eso sí es importante y que también les va a servir siempre, no solo para su quehacer odontológico, sino que para la vida entera. Lo normal, como les decía, es que no los puedan palpar, porque eso me dice que está todo ok. Pero si están palpando un linfonodo, ya sea cualquiera de los que vemos acá en la foto, que son los que son más frecuentemente palpables,
o que aparecen de repente, lo más frecuente que aparezca en cuadros que hay un componente inflamatorio, de inflamación, ya sea por alguna infección, que es lo más probable, o alergia. En ese caso, ese linfonodo que yo palpo va a ser doloroso, va a ser móvil en los planos profundos, o sea, yo lo trato de tomar y se me arranca, no es, que es la diferencia, la gran diferencia con el linfonodo que tiene, que yo me tengo que preocupar, porque tiene ahí un componente neoplásico. Doloroso, móvil y tiene poco tiempo de evolución, o sea, si el paciente se dio cuenta y les dice, tiene que le apareció hace poco tiempo. A veces los pacientes no se dan cuenta, pero mientras ustedes palpen y se mueva, y duela o moleste, y bueno, acá le agregan otras características como liso o poco consistente, que en el fondo que es firme, que no puedo agarrar, que no es tan duro. Eso me indica que es un linfonodo que está asociado a un cuadro inflamatorio o infeccioso, ¿ya? Y obviamente ese cuadro va a estar en un sitio anatómico asociado a ese linfonodo, ¿ya? Por lo tanto, si yo encuentro este linfonodo, el preauricular, si yo lo puedo palpar y está doloroso, móvil, probablemente haya algo pasando en el oído, ¿ya? Si yo encuentro el submentoniano, el submaxilar, puede que haya algo pasando en las glándulas salivales, o si yo encuentro, o incluso en la zona de la orofaringe. Lo mismo pasa en esta cadena que está en el borde anterior del esternocleido mastoideo. También es más fácil de palpar porque nos guía el mismo músculo. O en el trapecio también, en el borde anterior del trapecio superior. Ahí nos relacionamos también con cuadros que pueden tener relación con temas de la vía aérea, ¿sí? Aquí hay otros más. Ahí ustedes pueden buscar libros donde sale anatomía, donde sale bien de dónde encontrar cada linfonodo, pero esto realmente se ve bien en la práctica, cómo palpar, cómo sentirlo, y ustedes también pueden palparse a ustedes mismos, sobre todo cuando se sientan medio resfriados o alérgicos, son cuadros alérgicos, aprovechen ahí de autoexaminarse y se pillan algún nódulo desplazable, eso es un linfonodo que tiene relación con un cuadro inflamatorio. Ahora, distinto es, casi se me olvida, distinto es encontrar un linfonodo que es duro, de consistencia más bien indurada en realidad, que no duele, que lleva bastante tiempo ahí, meses, varios meses, y que es fijo, que yo no lo puedo mover, que es inmóvil, que está fijo o adherido a estructuras más profundas, que esa es la gran diferencia con el linfonodo inflamatorio, que no se puede mover en planos profundos, que está indurado, eso ya tiene comportamiento maligno, ¿ya? De que hay alguna neoplasia maligna en relación a ese linfonodo. Por lo tanto, es ahí cuando yo me preocupo, ¿ya? Ya pasando a la ATM, bueno, ustedes tienen asignaturas especiales de esto donde van a entrar mucho más en detalle, y esto también pueden hacerlo con ustedes mismos porque todos tenemos ATM, y es fácil porque nosotros podemos hacernos autoexamen. ¿Y qué se hace en el examen de ATM general, como de odontólogo general? Primero se palpa la ATM, bueno, tratar de ubicar la ATM porque puede ser más complicado en algunos pacientes, no tanto tampoco, pero pedirle al paciente que abra y cierre la boca, también le pueden, porque es más fácil, siento yo, pedirle que protruya, que lleve la mandíbula hacia adelante, y ahí les va a aparecer al tiro el cóndilo, que está justo delante del tragus, ¿sí?
pero a veces como los pacientes pueden venir con algunos trastornos temporomandibulares, puede que no sea donde siempre ponen los dedos, sino que un poco más allá, más acá. Y ahí ustedes van a palpar, lo que están palpando ahí va a ser el polo lateral de la T, ¿sí? Entonces, cuando palpan, no es la idea hacer fuerzas tan grandes, sino que solo apoyar los dedos, y ese solo apoyar los dedos a algunos pacientes ya les va a causar molestia o dolor. Entonces, lo primero que van a evaluar es si al paciente le causa dolor esa palpación. Y esa palpación va a ser en reposo, en boca cerrada. O sea, no cerrada completamente, sino que en reposo, que es con los labios juntos y los dientes sin tocar. Y ahí palpan polo lateral, y si es que les molesta, les duele, si es que es una o la otra, o ambas, con la palpación. Igual deben anotar si es que el paciente les relata dolor espontáneo del ATM, porque hay pacientes que llegan con dolor espontáneo, si es que sin palpar, a un lado o a los dos. Y además, cuando pedimos que el paciente abra la boca, también podemos palpar el polo posterior, ¿ya? Por detrás, que es la zona como retrodiscal. Y esa zona puede estar dolorosa en algunos pacientes. Siempre que estamos evaluando dolor, tenemos que pedirle al paciente que nos diga cuánto le duele, del 1 al 10. O sea, eso es lo que yo recomiendo, porque si no, después no tenemos seguimiento, o sea, no podemos saber si es que está funcionando lo que estamos haciendo o no, porque le puede doler más o menos con el tratamiento que elegimos, pero tenemos que saber cuánto está disminuyendo o cuánto aumentó respecto a la sesión inicial. Además, con esta palpación del ATM, en realidad, podemos, al pedirle al paciente que abra y cierre, podemos percibir los movimientos, si son iguales a un lado que a otro. Por ejemplo, sabemos que la ATM hace primero rotación, o espero que lo sepan, si es que digo algo que no saben, me detienen. Primero hace rotación y después traslada, ¿cierto? Eso yo lo puedo sentir con los dedos, porque al principio de la apertura hace rotación y después traslada. Entonces, esa parte puedo sentir si es que es más o menos simétrica ambas ATM, si es que una sale primero, si es que el cóndilo se me va para afuera en la derecha y en la izquierda se queda atrás. Todas esas cosas puedo ir anotándolas, ¿ya? Y si es que todavía no saben el lenguaje, anótenlo como les salga, pero déjenlo consignado, porque son cosas que se salen de la normalidad. Lo normal es que ambas vayan al mismo tiempo. Y también a través de esta palpación yo voy a sentir si es que hay ruidos. Que los ruidos típicos que podemos sentir son el clic articular, que me imagino que más de alguno acá lo ha sentido porque es algo relativamente frecuente, que es este sonido de cuando el disco se sale de su posición, ¿verdad? Que puede ser, bueno, ya no vamos a entrar tanto en detalle, pero puede recapturarse o no, pero ese clic tienen que anotar cuándo es, si es que es cuando el paciente abre, cuando cierra o en ambos. Pueden haber saltos, que es cuando es un sonido más fuerte, que es cuando un poco el cóndilo como que se sale, se va hacia afuera, o no es tan leve como el clic. Y está el sonido de crepitación, que es como un sonido de arenilla, que eso ya me indica cambios degenerativos, porque probablemente el disco no está en su posición y el cóndilo estuvo algún tiempo haciendo roce, el cóndilo de la mandíbula con el hueso temporal. Entonces, ese sonido de arenilla es como roce de hueso con hueso. Y probablemente esos huesos ya están medio erosionados y con cambio degenerativo, entonces eso suena distinto, no suena como un clic, sino que suena como un sonido de arenilla. Y ese es más difícil de sentir y generalmente el paciente nos dice que lo siente. Y ahí podemos auscultar con instrumentos. Y además de ese examen de palpación, podemos pedirle al paciente que haga los movimientos de la ATM, o mandibulares en realidad,
que son la apertura y el cierre, y ahí fijarnos si al paciente le duele, si al paciente le cuesta, si están restringidos esos movimientos. Lo normal es que un paciente abra 40 milímetros, esa es como la apertura normal. Entonces, si es que es menos, decimos que está limitada la apertura. Si es que es mucho más, es porque hay otros problemas ligamentarios. Los hiperlaxos abren mucho más la boca. También pedirle los movimientos excursivos, lateralidad, protusión, y también volver a evaluar las cosas anteriores, volver a ver si tiene dolor, ver los movimientos, siempre manteniendo los dedos aquí en el cóndilo, ver si suena algo, y también ver si hay desviación de la mandíbula, porque lo normal es que se mantenga la línea media, pero si se va hacia un lado, si se va hacia el otro, si hace un movimiento en S, por ejemplo, todas esas cosas, anotarlas. Porque son cosas que salen de la normalidad, que a veces no necesitan tratamiento, pero igual hay que dejarlas consigo. Y por último, tenemos que evaluar la neuromusculatura. Y en esta parte hay muchos músculos en la cabeza y el cuello, muchos, infinitos. No infinitos, sino que hay un número, pero solamente nos vamos a quedar con la parte de músculos masticadores y algunos cervicales que son importantes porque dan dolor referido, como les decía antes, y que en general no se evalúa mucho, pero muchas veces los dolores dentales pueden venir de músculo cervical. O los dolores de macétero no vienen del macétero, vienen de músculos como el esternocleido, como el trapecio. Y creo que es importante que lo sepan evaluar también. Entonces, en la neuromusculatura creo que es importante que sepan evaluar el macétero, que es un músculo masticador potente, que que es la foto que vemos acá, en su inserción, en su cuerpo, en su origen. Para esto tenemos que saber anatomía bien. Entonces, si es que ya olvidaron cosas, uno ve un libro, ve una foto y sabe dónde está el macétero y puede palpar. Aquí también se evalúa el temporal, que es la foto que vemos acá. El temporal, recuerden que tiene 3 porciones, una porción anterior, una media y una posterior, entonces ahí tenemos que evaluar las 3 porciones. El temporal es un músculo en forma de abanico y es bien extenso, entonces tenemos que preocuparnos de evaluar todas las porciones. Y el temporal tiene un tendón, bueno, todos los músculos tienen un tendón, pero el tendón del temporal se inserta en la apófisis coronoides, y esa apófisis, ese tendón se puede palpar intraoral. Uno va intraoral y sube por la rama y llega hasta el tendón del temporal. Entonces ahí también se puede evaluar si el paciente le duele, le molesta, o si le causa alguna sintomatología. Otro músculo, pero eso es intraoral, entonces como estamos en la parte extraoral, por eso los puse en otro color. En esta parte, todo lo extraoral. Lo mismo el pterigoideo lateral y medial, que son músculos masticadores, pero se palpan de forma intraoral y no es tan fácil palparlos, y tampoco es tan fácil, o la información que entrega a palpar esos músculos no es tan significativa. Da mucho falso negativo, falso positivo. Entonces, en general, de hecho, las pautas de evaluación de estos músculos o de evaluación de músculos masticadores no incluye los pterigoides, aunque son súper importantes, pero como son medios difíciles de llegar a ellos, quedémonos con el macétero y el temporal, que son como los que más se evalúan. Y en la parte cervical, el esternocleidomastoideo, en la zona acá, con sus 2 porciones, clavicular y esternal. Ahí podemos pedirle al paciente que rote la cabeza, ¿cierto? Porque ahí se nos marca el tiro del esternocleido. Y el trapecio, que es un músculo gigantesco en la zona cervical posterior, pero a nuestra área nos
queda solamente el trapecio superior, que es este músculo que a todos nos debe doler mucho, especialmente a los dentistas que estamos ejerciendo, porque lo ocupamos mucho porque estamos trabajando en posiciones de flexión de cráneo, y que también puede dar dolores referidos hacia la zona de la cara, ambos. Y lo mismo los cervicales posteriores, la zona de atrás de la cervical, la suboccipital y eso. Por lo menos palpar y ver si hay dolor. Entonces, ¿qué tengo que evaluar en todos esos músculos? Si hay dolor espontáneo, preguntarle a los pacientes, porque a veces relatan que tienen dolor espontáneo sin ninguna provocación. O dolor a la palpación, a mi palpación, que no debiese existir. Los músculos, los pacientes a veces se sorprenden cuando yo les digo que en realidad no debiese dolerle nada de lo que yo estoy haciendo, porque ya los pacientes llevan tanto tiempo con dolores musculares que ya lo normalizan. Entonces, cuando les pregunto si les duele, me dicen, no, pero me duele, pero poco. Entonces, como que para ellos eso no es dolor. Entonces hay que explicar antes de hacer todo esto que en realidad nada de esto debiese doler en condiciones de normalidad. Ni molestar tampoco. Y bueno, respecto a ese dolor, caracterizarlo también. Especialmente en su localización, porque los dolores musculares en sus diagnósticos se ve si es que es un dolor local, un dolor irradiado, o sea que se extiende a toda la banda muscular, o si es un dolor referido, o sea que si cuando yo estoy tocando el massetero, por ejemplo, a la paciente me dice, me está doliendo el molar superior. O si le estoy tocando el esternocleido, me dice, hoy empecé a sentir un dolor acá en la frente. Entonces yo tengo que consignar eso. O sea, le replica un dolor de cabeza que siente siempre. Y que también suele pasar. También ver los rangos de movimiento en relación a esos músculos, por eso también tengo que saber qué hacen estos músculos. Y ver si es que los movimientos son simétricos. Y cómo están esos músculos en su tono, si es que están en un tono normal, un tono muscular normal, o si es que están hipertónicos, o sea, con mucha tensión, o hipotónicos, sin tensión, que también es menos frecuente, pero también puede pasar. Y también en su volumen, si es que hay hipertrofia, como pasa mucho en los masseteros de pacientes que bruxan, que bruxan demasiado, no solo de sueño, sino que también de vigilia, de día, o cuando están despiertos en realidad. Y sus maséteros están así gigantes. Entonces es una hipertrofia maseterina, porque sus maséteros están trabajando demasiado. O la hipertrofia de los trapecios, que hay gente que lo hace a propósito para ser musculoso. Hipertrofia muscular. También hay atrofias, que es todo lo contrario, que el músculo no tiene acción, que también hay casos. Que hay que ver por qué. Lo de los puntos gatillos que lo habíamos conversado, que son zonas, bandas tensas dentro de los músculos, que pueden también tener nódulos tensos, que también son como pelotitas que se sientan más hipercontráctiles y hiperirritables, que yo los presiono con el dedo y dan dolor al paciente. Puede ser dolor irradiado en toda la zona anatómica del músculo o referido. ¿Ya? Valentina, sí. Preguntan por la magnitud de la palpación. ¿Qué tan fuerte uno debe presionar y cómo se diferencia la presión de la articulación con la de la musculatura? Ya, la presión de la ATM es menor a la presión que uno hace en los músculos, porque, bueno, y depende del músculo igual. Dependiendo de qué tan superficial esté el músculo, va a ser la cantidad de presión que yo voy a hacer. Pero lo que yo hago con los pacientes, para explicarles a ellos cuánta presión voy a ejercer, porque también ellos piensan que si están con mucho dolor, piensan que le estoy presionando muy fuerte. Es la presión que yo hago para llegar al hueso frontal. Ya, ustedes presionan el hueso aquí frontal y no es tanta presión, es esa presión la que se hace para palpar musculatura. Porque es como vencer la resistencia de la piel y llegar al hueso frontal. Eso es más o menos. Obviamente hay músculos que son más profundos,
como los suboccipitales y eso, que hay que llegar un poco más de presión. En la TM es casi solo posicionar los dedos. Es eso, porque a veces a los pacientes les puede provocar mucho dolor y es una zona bien sensible igual. Pero la musculatura es un poco más de presión que la TM. Pero es difícil explicarlo así, es más fácil en la práctica y se va ganando con práctica el tema de cuánta presión aplicar. Espero haberlo dejado un poco más claro. Y eso, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Hoy día vimos todo lo que es más general. La próxima semana vamos a ver cosas más intraorales y ver las lesiones elementales. Y nada, resumir con lo que vimos al principio, de que finalmente todas estas cosas que estamos viendo nos sirven de mucho si las vemos de manera aislada. Entonces tenemos que integrar todo lo que estamos observando, analizando y escuchando de nuestros pacientes. Y también luego de todo este proceso semiológico, clínico, también va a venir un complemento que es el tema de los exámenes complementarios, pero que va siempre en relación con lo que yo veo en la clínica. Entonces, nada sirve suelto, todos tenemos que relacionarnos entre sí y estar súper atentos a lo que los pacientes nos cuentan. También es súper importante el relato de ellos, porque de ahí una buena conversación, una buena entrevista, una buena anamnesis, podemos sacar la mayoría de los datos que nos sirvan para nuestro diagnóstico. Eso, no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario. Bueno, solamente a propósito de que nos diste una instrucción en la palpación de la neuromusculatura, considerar que muchas veces cuando estemos palpando músculo, inevitablemente vamos a estar palpando piel, sí, palpando también las fascias y también los ganglios linfáticos, que muchas veces van a estar ahí sobre los mismos músculos que vamos a estar examinando, y más de una vez va a ser un motivo de consulta y un motivo de preocupación para el paciente cuando se los detecta. Lo importante es tener claridad de que todo esto de semiología es integrar anatomía, es integrar patología general, es integrar fisiología, con todos los signos clínicos que estamos evaluando. De eso se trata la semiología, y ese es el desafío en realidad. Así que gracias, Valentina. Esperamos la segunda parte el próximo viernes. De nada.